Aburrido 219, un aburrido que se graba a las 12 de la noche, casi un cuarto para la 1 de la mañana del 21 de marzo. Estamos arrancando, ya no me queda voz, de todo un fin de semana de gira. Estuvimos en Barquisimeto. Bueno, ya todo eso se los voy a contar en el extra. Por lo pronto es el momento de hacer el menú. Llegó la estadística anual más sospechosa, el índice de felicidad mundial, y supuestamente estamos súper bien. Una razón más por la que las mujeres deberían estar molestas y es precisamente hormonal. No estamos en una crisis bancaria como la del 2008. Estamos en una crisis bancaria del 2023. Y la mejor prueba es que ni un banco suizo está aguantando la pela. Las industrias que necesitan adictos han crecido en los últimos 10 años y no nos referimos a las redes sociales. Macron demuestra que la capacidad de pelearse con todo el mundo se aprende con el tiempo en la presidencia. Ahora bien, ¿por qué no entiendo el rollo de la edad de retiro en Francia? Orden de arresto para Putin, que es una raya más para un papel milimetrado. Trump quiere a la gente armando rollo por si intentan meterlo preso. Chicos, las víctimas de persecución política ya no son como eran antes. La candidata que toma el rol del candidato en Canarias tiene a las redes españolas preocupadas por decir un nombre mal que les puede costar 150.000 euros. Cansado de que todo el mundo lo sancione, lo mandaron a arrestar. No se preocupe, una visita del premier de China es justo lo que necesita ahora. Los chinos, por cierto, también lanzaron su propia ChatGPT, Ernie Bot, y la demostración no estuvo a la altura de la inteligencia de ningún tipo. Noam Chomsky hace su crítica a las inteligencias artificiales. Bueno, ya Noam Chomsky le ha dedicado toda una crítica a las inteligencias naturales. Claro que se iba a meter con las artificiales. Cuando estás cerca de la muerte es un buen momento para contar cómo Reagan se puso de acuerdo contigo para ponerse de acuerdo con Irán para robarse las elecciones. El estándar de la mantequilla de maní hasta el acero depende de 4 locos en una institución del gobierno estadounidense. Un homenajito a los ingenieros, pues. Y prepárese para bostezar. La OMS sale a decir que los chinos no han colaborado en aclarar el origen del COVID. Esta es la única noticia de la que no salen nuevos datos, sino nuevos datos que faltan. Y bueno, ni voy a mencionar el nuevo informe del clima de Naciones Unidas y que estamos en el 20 aniversario de la invasión de Irak. Pero por lo pronto hay que decir que en el extra les cuento lo que es salir con un maestro a caminar por Venezuela. Esto es Aburrido. Muy bien, aburrido. Bueno, fíjate, arranca el aburrido y no tengo la cámara. Esto es una belleza. Esto habla de por qué esto hay que hacerlo en la mañana, pero en la mañana me encontraba de gira y me fue imposible hacerlo todo de manera que apenas llegara a grabar, porque apenas uno llega de gira, hay que buscar chamos al colegio, hay que hacer un pocotón de cosas, y ya les voy a contar sobre esa gira. Este aburrido, por cierto, quiero hacerle su reconocimiento a el pocotón de gente que se ha suscrito al Patreon en los últimos días: Elvis Eulacio, Alfredo Jesús, Cristian Malavé, Oscar Díaz, Virginia Rincón, Saidibet, Marinela, Jesús Veloz. Es decir, un pocotón de gente que además muchos de ellos entraron ya de una vez por el tier de video, que es el que les permite ver esto, aunque se van a sentir estafados porque este video muy probablemente lo voy a colocar público. Les recuerdo, esto se transmite desde Caraquistán, Venezuela. Se graba hoy a 1:45 a.m, 21 de marzo. Así que puede que haya noticias que ya hayan pasado. Puede que ya Putin y el premier chino y Xi Jinping se hayan dado un abrazo y hayan decidido ir hasta Ucrania a hablar con Zelensky. Y yo estoy aquí, tú sabes, hablando de locuras que no tienen nada que ver con lo que está realmente ocurriendo. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera noticia, que en este caso tiene que ver con el famoso índice de felicidad. The World's Happiest Countries for 2023. Y arranca CNN diciendo que hay optimismo en el último reporte de la felicidad mundial, porque la benevolencia mundial está 25% más alta que en prepandemia. Esto tiene que ver con unos test donde le preguntan a la gente un poco de cosas, cómo se perciben, pero también utiliza datos de cómo está el PIB, cuál es el acceso a la salud pública, etcétera. Trata de equilibrarlo.
Y en este caso, John Henwell, uno de los autores del famoso World Happiness Report, ha dicho que la benevolencia hacia los otros, especialmente ayudar a extraños, subió dramáticamente en el 2021 y se mantuvo en alta en el 2022. Pero bueno, lo preguntas en el 2020 cuando no sabíamos qué diablos es lo que estaba pasando y todo el mundo era un cabrón, me perdonan la expresión, porque vamos a ser honestos. No hay que olvidar, ahorita que estamos en el mes del tercer aniversario de la pandemia, que a los médicos había gente que les decía no vengas a dormir a tu casa porque nos puedes matar a todos. Es decir, a mí me encantaría hacer este test pre que hubiera salido la vacuna y post que hubiera salido la vacuna. Porque antes que saliera la vacuna éramos gente maluca, éramos gente mala, éramos gente que necesitaba un bañito de agua bendita y un bañito del buen samaritano. Pero bueno, inclusive durante años difíciles, dice Helliwell, la gente ha estado, las emociones positivas se han mantenido el doble de prevalentes que las negativas. Y los sentimientos de apoyo social positivo son el doble de fuertes que aquellos de soledad. Habría que aclarar aquí también que la gente que tiene buenas intenciones, buena vibra, está en alta, alta con la bondad, generalmente no anda pregonándolo por allí. Lo que hacen es, pues, seguir su vida dando lo mejor de sí y no lo publicitan. Mientras que quien está en una vibra negativa lo publicita por todos lados. Entonces, claro, cuando este World Happiness Report se toma la molestia de hacer las preguntas que hace, es el momento en que la gente va a decir, no, yo sí me siento bien. Lo que pasa es que nadie pone yo me siento bien en Twitter, yo me siento bien en Facebook, yo me siento bien en Instagram. O sea, en Instagram tú colocas, estoy súper feliz por tal, o story time. Esta es la historia de cuando me robaron el coche. Pero la de, estoy bien, estoy feliz, estoy ayudando a gente. Por como estás ayudando a gente, no tienes tiempo para postear que estás ayudando a gente. Entonces sí hay un contraste de esto con nuestro devenir diario frente a las redes sociales. Pero me estoy fastidiado de esta ronquera. Pero igualmente es bien interesante lo que surge aquí cuando se toman cuáles son los países que tienen el liderazgo. Y sigue siendo Finlandia, creo que era Finlandia, o no quiero pelarme en cuál es el país. Obviamente son casi todos nórdicos. Estamos hablando de Finlandia. Es el país más feliz de acuerdo a esto y ya va en 6º año de felicidad. Ya después del 4º año, no importa que haya descendido la felicidad. Cuando te vengan a preguntar, tú por mantener el récord, no, aquí estamos muy felices. Pero Hans, no le vas a contar, no, aquí estamos muy felices. Pues ponme las mismas respuestas del año pasado. Está también Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega. Todo sale muy bien porque tienen, una expectativa de vida saludable, un Producto Interno Bruto y per cápita pues muy bien, apoyo social, baja corrupción, generosidad en las comunidades donde todo el mundo pues cuida del otro y cuidan de sus libertades para tomar decisiones en la vida. Sin embargo, hay un dato que me llamó la atención, es el bienestar en Ucrania. En Ucrania definitivamente ha sido golpeado el índice de bienestar, pero a pesar de la magnitud, nos dice aquí la cita, a pesar de la magnitud del sufrimiento y el daño a Ucrania, las evaluaciones de la vida en septiembre del 2022 permanecían más altas que luego de la anexación del 2014, cuando se agarraron Crimea, si no me equivoco, debo estar en lo correcto. Apoyados ahora por una mayor sensación de sentido común, de propósito común, benevolencia y confianza en el liderazgo ucraniano. Cuando vi esto, dije, pero vamos a partir de que es cierto. No sé por qué estoy arrancando con una noticia positiva. Bueno, verdad que esto del índice de la felicidad es medio pop y ustedes caen en la trampa de creer que yo aquí comento cositas pop. Pero curiosamente venía leyendo el libro de James Clear sobre hábitos atómicos en el autobús viniéndome de Maracay. Y
describe la felicidad como un estado en el cual tú entras y ya no quieres cambiar tu estado. Es decir, la gente en Ucrania entonces no quiere cambiar el estado en el que estaban en septiembre de 2022 por otro, pero hay otras afirmaciones de James Clear que me parecen interesantes, y es que cita a Viktor Frankl. Briseño, otra vez Viktor Frankl, vas a seguir con Viktor Frankl. Léanse el libro y yo los dejo en paz. Viktor Frankl, el neurólogo austríaco, dijo que la felicidad no puede ser perseguida, debe ser surgida. El deseo es perseguido. El placer surge de la acción. Y esta gente definitivamente, no se puede negar, están en una acción de supervivencia, pero una acción con un sentido mucho más trascendental que la mera supervivencia. Están hablando de su derecho a la autodeterminación. Y aquí es donde también habría que citar a Federico Nietzsche, filósofo alemán y poeta, que escribió: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Es el deseo, no la inteligencia, la que nos lleva a la conducta, y las emociones manejan la conducta. Entonces, ciertamente, hay un propósito. Esta gente tiene un propósito que es, bueno, defender su autodeterminación y su derecho a ser un país ante lo que, por muchas ambigüedades que se quieran calificar de, bueno, pero también la OTAN, no sé qué tal, es una invasión a un país autónomo, a un país que se consideraba autónomo. Entonces, no me vengan con variaciones de qué es lo que está pasando allí. Podemos hacer variaciones sobre las causas que llevaron a Putin y toda la historia, por supuesto que sí. Bueno, Briseño, vas a ignorar el hecho de que le mintieron. No estoy ignorando nada. Y como no estoy ignorando nada, sobre todo no voy a ignorar lo que es la invasión a un país. Pero, obviamente, en el plano internacional hay países que han dicho: no voy a tomar parte, no voy a describir a Rusia como el invasor, en primer lugar porque estoy tomando en cuenta sus argumentos, y en segundo lugar porque estoy interesado en generar contrapesos ante Estados Unidos. Y esta es una semana particularmente difícil para Estados Unidos, porque a nivel internacional, porque es el 20 aniversario de la invasión de Irak, la cual estuvo completamente injustificada, desestabilizó la región, surgió de una mentira proyectada en Naciones Unidas sobre la posesión de armas de destrucción masiva, alimentó la aparición de o la consolidación de ISIS y del el califato musulmán, el renacer de la búsqueda de un califato musulmán, ahora se me fue el nombre del Estado Islámico, del Estado Islámico. Entonces, cada vez que alguien quiera hablar de derechos humanos, de invasión a otros países, castigando a Rusia, se va a encontrar con que, pero por cierto, esta semana, tú sabes que estamos recordando cuando Bush le cayó a cobas al mundo y generó una invasión que hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que ocurrió. Bueno, la lista entonces de los países más felices está Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel de número 4, Holanda de quinto, Suecia de sexto. Fíjate, Israel, con todas las dificultades que puede tener en su momento, también es un país con un propósito muy grande. Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Austria, Australia, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, la República Checa, el Reino Unido y Lituania. Lituania es de estos países de Europa del Este que están entrando en esta lista. Y están entrando en esta lista en buena medida porque se está viendo todo una consolidación de estos países luego de las décadas que les tomó ponerse al día, puesto que, bueno, eran parte de la Unión Soviética, que era la cosa más retrógrada del mundo, no me digan que no. Y otro de los elementos, por supuesto, que surge aquí es que no ves a Sudamérica, etcétera, si lo tienen los países que la están pasando peor, que son, aquí creo que habían colocado en los que estaban peor. Está Afganistán, también una invasión, a la que por cierto solamente se opuso una senadora afrodescendiente, y el Líbano, que está en 136 y 137, Afganistán. La invasión de Ucrania obviamente ha colocado a estos países en el spotlight, y de eso vamos a hablar en el aburrido de hoy, con la visita de Xi Jinping
de China a Rusia, que no es cualquier cosa, parece que llevó unos osos panda de regalo. A mí me encanta la diplomacia suave que aplica China, que le llamamos unos osos panda. Le llamamos unos osos panda y unos contratos de importación. O sea, con eso vamos resolviendo. Y ciertamente tienen un efecto muy positivo, porque ahorita nos reímos, ¿no?, de que están exhibiendo los pandas chinos que fueron regalados a Rusia en el zoológico de Moscú. Vamos a ver si Xi Jinping va al zoológico de Moscú a ver cómo están los pandas. ¿Qué carajo importa esto? Claro que importa. En su momento, cuando China asomó a mejores relaciones con Occidente, empezó a regalar un poco de pandas a zoológicos en Estados Unidos. Y estos eran embajadores de buena voluntad. Y cualquier persona como niño que ve estos pandas y ve la bandera china, se está dibujando una imagen muy distinta a la que se imaginó durante la Guerra Fría o durante la comunismofobia en Estados Unidos, quien veía la bandera china. Muy bien, vamos a la verdadera noticia que ha estado circulando desde que les leí, acuérdense que les leí lo del banco de Silicon Valley, y se hace la siguiente pregunta, The Economist. How deep is the rot in America's banking industry? ¿Qué tan profunda es la podredumbre en la banca estadounidense? Aunque esta gente dice que Silicon Valley puede ser el comienzo de algo más oscuro, yo les voy a colocar aquí el vínculo a el podcast de Professor G. Pod with Scott Galloway. Este es un autor, un profesor, un emprendedor que me parece que tiene una visión interesantísima de los negocios y explica muy bien el colapso de este banco. El colapso de este banco, miren, voy a hacer un esfuerzo por tratar de explicarlo de la mejor manera. Estos panas, primero son un banco especializado, un banco de mediano tamaño, creo que era 16 o 17 en Estados Unidos, y es un banco que se especializaba en prestarle a los startups de Silicon Valley. Por lo tanto, tenía millones o millardos en depósitos de todo tipo de startups. Muchos de estos startups no tienen cash flow, es decir, no tienen todavía una entrada de dinero que le permita pagar su personal con la entrada de dinero, sino que están dependiendo de lo que tienen en sus cuentas que han obtenido a través del levantamiento de capitales. Pues muy bien, cuando empieza a surgir por ahí el rumor, mira, saquen su dinero aquí porque estos panas no tienen muy bien asegurado todo. Estas empresas no se pueden dar el lujo de, bueno, no, pero espérate, vamos a apoyar al banco, vamos a llamar a ver qué pasa, sino mira, vamos a sacar todo porque nos vamos a quedar sin el dinero para pagar la nómina. Y como les expliqué, salió la Reserva Federal, o sea, el Estado estadounidense, a rescatarlos. Los ahorros en Estados Unidos tienen un seguro del Estado de $250,000. Es decir, quien quiera que tenía cuenta allí, ya fuera un startup, ya fuera Roku, que tenía su dinero allí, pero tenía millones de millones, o el señor Luis, retirado, que vivía al lado del banco y dijo, coño, se llamará Silicon Valley, yo vivo aquí al lado, pero yo no voy a ir a abrir mi cuenta en Citibank cuando yo tengo a esta gente aquí, o en Bank of America. Y cada uno de ellos recibe $250,000 de seguro público, del dinero que asegura la Reserva Federal. Ahora, tú como banco también puedes adquirir seguros para tus ahorros. Y además tienes algo que debe garantizar la liquidez. ¿Qué es lo que tenían estos panas? Estos panas tenían bonos a largo plazo. Bonos a largo plazo. Y los tenían avaluados. ¿Ok? Ya les voy a explicar. Bonos a largo plazo son bonos del Estado americano a 10 años. Con lo cual tú recibes un interés bajo, pero son sumamente seguros. Y por eso tú aseguras el dinero de tus ahorristas te dan dinero y tú lo pones en bonos de manera que tú sabes que está en un lugar seguro, está en los bonos más seguros que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, pero el porcentaje que ellos dan a medida que fueron subiendo los intereses de la Reserva Federal para frenar la inflación y a la velocidad que subieron, esos bonos valían mucho menos de lo que valían en el momento que los compraron. ¿Por qué? Porque hay otros bonos en el mercado que están dando 5, 6, 7, 8%, cuando este bono te está dando 1% a 10 años. Lo sano
debió haber sido que tú revisabas tus bonos y tú decías, bueno, si yo fuese a vender este bono ahorita, es decir, si fuese a venir todo el mundo a decir, mira, vengo a sacar mis ahorros. Y tú dijeras, ok, déme un segundito para vender los bonos que tengo para respaldar sus ahorros. Ay, coño, no los puedo vender en valor 1, que fue que lo compré, sino en 0,95 o a 95 centavos de cada dólar que invertí. ¿Por qué? Porque ahora valen menos, y más aún cuando los tengo que vender en un apuro. A 10 años, probablemente, establemente, te iban a dar una mínima ganancia y la seguridad que tú querías. Ahorita no te la dan, el banco se queda sin dinero y el Estado sale y no solamente rescata a los ahorristas con el seguro normal de $250,000, sino que asegura todos los bonos que están allí. Briceño, esto es el 2008 otra vez. O sea que estos carajos fueron irresponsables en la manera como gerenciaron el banco y están saliendo beneficiados. No exactamente. Primero que nada, muchos de esos tipos tienen su sueldo en acciones y sus bonos en acciones. Las acciones del banco se fueron a la mierda. Se fueron. No valen nada. Se salvan los ahorristas, salvan todo su dinero, y la razón por la cual el gobierno de Biden sale y mete todo ese dinero allí para rescatar es porque no quieren que se genere un contagio, un nervio. Galloway es de la opinión de que no se va a dispersar y tiene varios entrevistados que afirman lo mismo, que esto, en todo caso, lo que sí va a hacer es activar de nuevo las políticas que creo que se llamaba DOP, las leyes de DOP que surgieron después de la crisis del 2008, que algunas fueron desmontadas por Donald Trump. Oye, pero sea honesto, Briceño, no fue Donald Trump. Fueron los republicanos durante la gestión de Donald Trump. Pues bueno, hay que mejorar la supervisión de que efectivamente un banco que tiene estos bonos, que ahorita no valen lo mismo que valían antes porque ha habido una subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación, pues tienen que evaluarse y tienen que chequearse de manera que el Estado te puede decir, mira, por cierto, tú no puedes seguir respaldándolos con esos bonos porque si hay un run out. Ahora, ningún banco está listo, muy pocos bancos están listos para que lleguen todos los ahorristas o la mitad de los ahorristas y digan, nos vamos. Y aquí Galloway hace una comparación interesante entre lo que es una industria robusta y lo que no es una industria robusta. ¿Qué es una industria robusta? La industria de las hamburguesas. ¿Por qué? Porque si McDonald's cierra, Burger King sigue teniendo hamburguesas. Si Burger King cierra, McDonald's sigue teniendo hamburguesas. Wendy sigue teniendo hamburguesas. Five Guys sigue teniendo hamburguesas. Todos siguen teniendo. El hecho de que caiga uno no quiere decir que caigan todos. El caso de los bancos a nivel mundial es de una industria débil por lo interconectada que está. De hecho, no se descarta que lo que está ocurriendo con el banco Credit Suisse en Suiza tenga alguna relación o algunos de los elementos que dispararon la crisis del Credit Suisse, de la cual ya vamos a hablar. Briceño, pero ¿y nos habla del índice de la felicidad de Noticias Pop? No solamente eso. No solamente eso. Va de la mano de hablar de cosas importantes que están ocurriendo. Y lo que The Economist responde a la pregunta de cuán profunda es la podredumbre en la industria bancaria no es exactamente lo que ve Galloway. Galloway ve que el sistema bancario no está tan mal, que efectivamente esto, una vez que unos ahorristas deciden sacar todo, es muy escaso el banco que pueda aguantar ese golpe. Si hay nerviosismo, y bueno, la gente va a comer. Aquí surge, sin embargo, y vamos a hablar de eso con Credit Suisse, también una pregunta interesantísima, que es ¿dónde están los libertarios? Es decir, los superlibertarios que dicen que el Estado no debe intervenir en nada, si se cae un banco que se vaya a la mierda, etc. Y Galloway dice una frase en uno de los 3 podcasts del que escuché para preparar esto, que me encantó, que dice, todo el mundo es capitalista hasta que se trata de su dinero. Cuando se trata de su dinero, quiere que lo rescaten, quiere que lo respalden, quiere que haya todo el Estado posible que se meta a cubrir sus problemas, sus deudas, etc. Y muchos han preguntado, Jon Stewart también se lo ha preguntado, bueno, pero ya va, ¿cómo es que estamos salvando a todos los ahorristas de este banco? Bueno, porque no solamente están las compañías de Silicon Valley. Y él hace una afirmación que me parece preciosa. Él hace la afirmación de, me encanta que estos son los tipos cuya moneda, cuyo credo es la apuesta. Somos arriesgados. Somos
startups tecnológicos. Estamos disrumpiendo en el mercado, haciendo disrupción de áreas de la economía. Pero cuando se trata de, ya va, pero mis ahorros me los tienen que proteger. O sea, el hecho de que yo no haya vigilado que el banco en el cual tenía metido todo el dinero de la compañía estaba y había hecho unas inversiones fatales, porque aquí lo que sí todos coinciden es que la ineptitud de los CEO de este banco es absurda. Es verdaderamente absurda. O sea, lo que hicieron es algo que, si bien algunos lo justifican diciendo, no, bueno, pero es que de todas maneras los cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal fueron tan rápidos y tan altos que nadie se podía preparar para eso, todos están de acuerdo en que aquí hay una gran ineptitud. Pero a lo que voy es que las mismas voces que dicen que no se deben intervenir los sistemas, que la economía debe fluir sola, pa'lante, como debe ser, cuando ocurren estas cosas son los primeros que quieren ser rescatados. Son los primeros que piden rescates. ¿Dónde está el Estado? Tienen que detener esta locura antes de que se contagie. Veamos entonces el artículo y por dónde lo aborda, pero no quería dejar de decir eso. Repito, este es un buen momento para ver a tus amigos libertarios, a tus amigos que son pues derecha total, absoluta y extrema en términos económicos y preguntarles, ¿tú crees que debieron haber rescatado los bancos? Y si hubiera contagiado todo esto, ¿qué ocurre con el resto del sistema bancario? Lo digo porque es un buen tema de conversación. No soy amigo de las intervenciones. Me parece que siempre de todas maneras se salva el rabo, aunque aquí los accionistas son los que perdieron y particularmente la junta directiva, se salva el rabo. Tan es así que en el fondo es un excelente negocio comprar este banco ahorita. Y la tesis de Scott Galloway es que ya tienen que estar ocurriendo conversaciones donde Goldman Sachs dice, a ver, este es un banco de mediano tamaño, con tantas cuentas de increíbles startups, está bien posicionado, tiene sucursales en tantos lugares. Vamos ya a meternos en este negocio. Yo te lo compro, el gobierno no pierde tanto del dinero que invirtió y vamos a matar. Y algo similar se hizo, se podía haber hecho en Suiza, pero ya vamos a ver cómo se hizo allá. Vamos primero a responder la pregunta como la responde The Economist. La base del sistema bancario es un truco de confianza. La historia financiera está llena de runs, es decir, de corridas de gente con los ahorros, por la razón tan sencilla que ningún banco puede sobrevivir si suficientes depositantes quieren que se les pague a la misma vez. El truco entonces es asegurarte que los clientes no tengan causa para querer sacar todo su dinero. Y es uno de los jefes en el banco de Silicon Valley Bank, que era el 16º prestamista en Estados Unidos, quienes precisamente fallaron en este acto en un momento crucial. Uno habría supuesto, citan aquí en The Economist, a Larry Summers, quien fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Uno habría supuesto que el banco de Silicon Valley sería un buen candidato para fracasos sin contagio. Sin embargo, otros bancos regionales sufrieron demanda de retiro de ahorros en los días después y efectivamente para muchos había un suficiente contagio. Precisamente por eso salta el gobierno a decir, respaldo todos los ahorros que estén allí, los respaldo todos, no quiero que se me pongan nerviosos, vamos a calmarnos. Pues muy bien. Ahí es donde entra la intervención de las autoridades antes de que los mercados reabrieran el 13 de marzo. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro revelaron que Signature Bank, un banco en Nueva York, también había fracasado. Y anunciaron 2 medidas para detener estos colapsos. Primero, todos los depositantes en SVB y en Signature Bank iban a recibir el respaldo del 100% de sus ahorros. Y segundo, se crearía una nueva institución de préstamos, de Bank Term Funding Program. Y esto le permitiría a los bancos depositar assets de alta calidad, como lo que les decía, estos bonos del Tesoro o lo que esté respaldado por agencias del gobierno, a cambio de un adelanto de cash para que pudieran
resolver situaciones como esta. En pocas palabras, cuando yo les dije, bueno, el problema es que estos bonos van perdiendo valor si hay otros bonos que a corto plazo dan mejores dividendos, y esto estaba ocurriendo con la subida de las tasas de interés decretada por la Reserva Federal. Entonces, bueno, esos bonos valían menos. ¿Qué estás diciendo? Mira, creamos un lugar donde tú puedes ir con tu bono y cambiarlo por su valor nominal. O sea, no pierdes dinero en este respaldo que tienes que hacer del dinero de los ahorristas. Esto es lo mínimo que se esperaba de la Reserva Federal y del Tesoro estadounidense, que han cambiado completamente la arquitectura financiera de Estados Unidos. Ahora, queda claro que esto en realidad ocurre porque había una gerencia inepta. No es el dolo, la maldad que se veía en el 2008, cuando pues generaron toda una cantidad de instrumentos financieros que utilizaban hipotecas que de por sí eran débiles, les daban una calificación con un truco de maquillaje mucho mayor de la que realmente tenían, y cuando empezaron a fracasar los pagos de hipotecas, esto generó un efecto dominó. Aquí sí había ineptitud abierta. Esto, por supuesto, llama la atención al hecho de que los portafolios de los bancos han caído por estas tasas de interés que han subido, y el FDIC reporta que en total las instituciones financieras estadounidenses tienen 620 mil millones de dólares en pérdidas en función de los bonos que tienen comparados con cómo están en el mercado en su momento. El ejercicio de calcular todo este dineral que hay en bonos que supuestamente deberían estar respaldando ahorros, pero que no tienen la fortaleza en este momento porque comparativamente con otros instrumentos que han aparecido. Y voy a repetir esto casi que para mí, pero es para que entendamos por qué los bonos que respaldaban los ahorros no tienen el valor. Porque hay otros bonos en el momento que la Reserva Federal sube las tasas de interés para controlar la inflación, para disminuir la liquidez que hay en el mercado, y llevar dinero al ahorro, hace que estos valgan menos. Pero cuando se empieza a ajustar a tasas más altas, Erika Yang, por ejemplo, de la Universidad del Sur de California, y otros autores que han hecho este ejercicio, se encuentran que no hay verdadera diferencia económica entre un bono de 10 años con un 2%, con un cupón de 2%, y un bono y un préstamo de 10 años con una tasa de interés fija del 2%. Si el valor del bono ha caído por 15%, también cae el valor de los préstamos. Entonces, otro de los assets que tienen los bancos son los préstamos que han hecho. Si estos se han depreciado, pues también estamos ante una situación de incapacidad para generar la liquidez. El resultado es que en este momento, los bienes que tienen los bancos probablemente son 2 billones, es decir, 2 millones de millones, menos de lo que se ha reportado. En este momento se podría desaparecer todo el sistema bancario estadounidense. Y aunque se pueden establecer algunos riesgos de esto, se pueden apoyar, es sumamente caro hacerlo. Esto, por supuesto, tiene que ver de nuevo con las tasas de interés y cómo el precio de un bono ha caído. Y habría que agregar que no se sabe muy bien cuántos bancos están llenos de estos securities, de estos préstamos a tasa fija, y están expuestos a que en este momento salgan los ahorristas, decidan sacar su dinero y se caigan. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de una caída. Y si usted me está escuchando y dice, pero Briceño, hazme el favor, chico, yo estoy en Argentina. ¿Qué tiene que ver esta vaina conmigo? Que si se cae el sistema bancario estadounidense, se cae todo. O por lo menos el contagio va a ser brutal. No se descarta que precisamente lo que ocurrió en Suiza tenga su raíz también aquí, aunque ya ese banco venía con una cantidad de problemas de los cuales hasta yo les he hablado aquí en Otros Aburridos. Bueno, la señora Yang y los autores empezaron a ver cuánto del dinero que está en los bancos no está asegurado. Y es la mitad de los depósitos que podrían sacarse, los que están así. Y los que quedan, el 50% que queda, y el equity de 190 bancos estadounidenses, no sería suficiente para cubrir al resto de los depósitos que tienen. Es decir, en este momento hay 300 mil millones de dólares en depósitos que no tienen ningún tipo de seguro. Por último, Larry Fink, que es un jefe en BlackRock,
un lugar donde manejan pues, assets grandes, dice que esto es una crisis en cámara lenta. Él cree que va a haber más turbulencia, más shutdowns, más cierres de bancos y que las altas tasas de interés han expuesto a demasiados bancos como SVB a una fragilidad importante. Estamos pagando el precio, es lo que dice este jefe de BlackRock, por décadas de dinero fácil. Y ahí, por supuesto, hay mucho que revisar de lo que se hizo hasta durante la pandemia. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está el sistema bancario en este momento estadounidense? Y esto tiene que ver con usted, si usted está allá y si no está allá. Está más frágil de lo que se le percibe, precisamente por los reguladores y los inversionistas y probablemente por los banqueros también. Y antes de la semana pasada, es bastante obvio que los bancos más pequeños con depósitos sin asegurar van a necesitar levantar capital rápido para ponerse al día y no estar expuestos. Thorsten Slock de Apollo Private Equity Firm dice que hay un tercio de los bienes de los bancos americanos que los tienen bancos más pequeños que el de Silicon Valley. Y esta gente va a tener que ponerse al día para poder seguir prestando y poder seguir asegurándose de tener con qué pagarle a los depositantes. Esto, por supuesto, ha tenido su rundown. ¿Quiénes han salido perdiendo cuando ocurrió, por ejemplo, lo que ocurrió en Suiza? Hago la explicación rápidamente. Credit Suisse es un banco que ya venía con una serie de escándalos. Algunos tenían que ver con dinero de lavado de dinero, otros con ineptitud en la operación. Y se empezó a generar un nerviosismo. Empezó a caer el valor de las acciones. El ente regulador en Suiza anunció el domingo que, bueno, sí, se logró un deal para que ¿cuál es que UBS comprara el banco. UBS es el banco más grande de Suiza y va a comprar a Credit Suisse. Creo que lo va a comprar, pero hubo una salvedad aquí bien importante. Hay unos bonos que son bonos especialmente arriesgados, pero que fueron sugeridos por las autoridades económicas europeas para que no nos vuelva a ocurrir el 2008, ustedes van a tener una serie de bonos de alto riesgo que les permiten tener cierta liquidez. Y a la hora del té, si hay que sacrificar a alguien, se van a sacrificar esos bonos que ya sabemos que son los primeros. Bueno, ¿cuánto perdieron los tenedores de los bonos de Credit Suisse en la compra de UBS? 17 millardos de dólares. Y por supuesto, estos son los bonos AT1 de Credit Suisse que no están nada contentos. En este momento, la compra del banco suizo por UBS se está haciendo con un deal de 3,2 millardos de dólares después de que el gobierno de Suiza inyectara dinero antes de que se llegara a esto para tratar de, pues, calmar a la gente, pero la gente igual no se calmaba porque el dinero lo que tiene son patas, hermano. El dinero no le importa, no que el buen samaritano, que apoyar a nuestro banco, si mi dinero está en riesgo, y esto es una consecuencia clara de la crisis del 2008, donde demasiada gente perdió la vivienda, perdió ahorros, y además uno vio a los ejecutivos pues lavarse las manos sabiendo que nadie iba a perseguirlos por haber creado unos instrumentos financieros tan fraudulentos que llevaron a un verdadero colapso económico mundial. Y yo creo que esto tiene que ver, y hago una comparación aquí por alguna razón directamente con el 20º aniversario de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, a la desconfianza en las instituciones. 20 años después, ese es un caso político-militar en el cual sabemos que no había ninguna razón para hacer lo que se hizo y que además tenemos bastantes narrativas documentales, audiovisuales, etcétera, para decirnos, en el fondo allí había un negocio detrás de todo eso, una locura detrás de todo eso. Lo mismo ocurre aquí. Del 2008, el trauma ante las instituciones financieras es tal que nadie está dispuesto a apostar su gallote allí. La Elizabeth Rudman, quien está al frente de las instituciones financieras en DBRS Morningstar,
Dice que Squawk Box dice que quienes van a absorber las pérdidas entonces son los tenedores de estos bonos, y no es una sorpresa porque eso es lo que deberían hacer. Es la opción más suave. Ellos son los que tienen que perder su dinero porque se les llama convertibles contingentes. Es un tipo de deuda que es considerada parte del capital regulatorio del banco. Quienes tienen estos bonos los pueden convertir en equity o ponerlos como bienes en algunas situaciones, cuando, por ejemplo, la tasa del capital del banco baja por menos de lo que se ha establecido. Y estos fueron creados precisamente para sacar el riesgo de quienes pagan los impuestos, que son los que terminan rescatando a los bancos, y colocarlos en ellos. UBS entonces el domingo accedió con la ayuda de las autoridades suizas a comprar por 3,2 millardos de dólares este banco, y ya habían inyectado 50 millardos de dólares, o sea, habían comprometido 54 millardos de dólares para apoyar al banco, y no había sido suficiente para que la gente sintiera confianza en lo que estaba ocurriendo. El Credit Suisse ya viene de pérdidas durante años, dificultades durante años, y ya el gobierno suizo decidió que lo absorbe. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, ahora tienes un banco más grande todavía. Y viene entonces una frase que estoy seguro que muchos están pensando en este momento, porque es el nombre además del documental sobre la crisis del 2008, que creo que reúne en buena medida todo lo que ocurrió, que se llama Too Big to Fail. ¿Usted quiere una explicación de qué es too big to fail? Le voy a dar una explicación. ¿Sabe cómo la oposición venezolana a veces trata o algunos miembros de la oposición venezolana tratan a los votantes como de la oposición, como diciéndole, te tienes que ganar lo que se nos está ocurriendo porque ¿para dónde te vas a ir? Bueno, eso es lo que ocurre cuando tienes estos bancos tan grandes. Tienes estos bancos enormes, instituciones a las cuales, o tienes Amazon, por ejemplo, o tienes Google, y muchos dicen, o sea, tú no te puedes arriesgar a que yo me vaya al garete, porque demasiadas cosas dependen de mí. Pues bien, aquí les estoy dejando el link a los artículos, les estoy dejando además el link a The Prof G Pod with Scott Galloway, que me parece un excelente podcast para quienes están interesados en explicaciones un poquitico menos enredadas de lo que son los mercados, y espero que lo disfruten. Vamos con el New York Times. Bueno, este es un articulazo que me envió a buscar aquí Dubia Correa, y gracias Dubia. Esto sí me lo tuve que leer anoche en Maracay, en el Hotel Pipo, con mucha calma. Tiene muchísimos datos médicos y no quiero fastidiarlos, pero sí les voy a dar la razón por la cual este artículo es una belleza. En Que se vayan todos, el podcast que hacemos sobre la estupidez humana en clave de humor negro, me atrevo a decir, hace 2 o 3 años hicimos malentendidos sobre la menstruación. Y lo que habíamos encontrado es una cantidad de datos que revelaban que durante años los médicos le tenían tirria, se mantenían alejados del tema de la menstruación, y en realidad, mientras conocíamos mucho de otras áreas del cuerpo humano, la menstruación femenina era en buena medida un misterio que se había convertido en misterio voluntariamente, a punta de no quiero discutir este tema y no se ve bien que yo como médico me dedique a este tema. Había poca investigación al respecto, con lo cual llegamos al siglo XX todavía cargando una serie de mitos que ni los yecuan, hermano. Pues bien, cuando yo vi aquella disparidad entre lo que la ciencia médica había desarrollado alrededor de algunos temas y lo que realmente le habían dedicado al tema de la menstruación, yo decía, bueno, las mujeres tienen derecho a estar bien molestas por esta falta de atención a un tema de salud pertinente solamente a su género biológico. Y luego me encuentro con esta noticia que me envía Dubia. Y esta noticia, o este gran artículo del New York Times, habla desde la menopausia y cómo algunos de los peores síntomas de la menopausia ya tienen tratamiento, pero las mujeres ni siquiera reciben la oferta de este tratamiento. ¿Por qué? Bueno, las causas no son tan distintas. Se trata precisamente de
que en un momento dado se hizo un estudio sobre el tratamiento que se consideraba más normal para la menopausia, para disminuir algunos de sus síntomas más desagradables. Pero el estudio que se hizo fue un estudio parcial, un estudio con unas conclusiones en las cuales la muestra no era la mejor muestra del mundo, pero en ese estudio se han basado una cantidad de ginecólogos para no recomendarle a las mujeres un tratamiento que les ayudaría enormemente a sobrellevar esto. Y además hay una sensación, y así lo describe esta autora con respecto a testimonios de otras mujeres y a lo que ella realmente vive, de médicos que no quieren entrar en el tema de recetar hormonas, porque al fin y al cabo tú te tienes que mamar tu menopausia. Esa es la argumentación allí. Tú te tienes que mamar tu menopausia. Así que no me estés pidiendo hormonas, no me estés pidiendo nada, tómate una aspirina y pues ponte fresca cuando sientas los calorones que da esto. Déjame buscar el estudio. Imagínense, fíjense la manera que lo plantea. Y este artículo es del New York Times Magazine, no del periódico, y es de la siguiente autora, Susan Dominus. Pero había que subrayado estos dos párrafos para que tengan una idea de por qué este tema es importante. Imagínense que una porción importante de la población masculina empezara a despertarse en medio de la noche regularmente, bañada en sudor. Y que el problema en sí llevara muchos años. Ahora, imagínense que estos hombres además estuvieran pasando todo el trabajo del mundo para ir a trabajar, exhaustos, con su moral baja. Se estuvieran arrancando chaquetas del cuerpo y pidiendo excusas porque tienen que poner el cuerpo en una ventana para refrescarse. Ahora, imagínense que muchos de ellos sintieran que el sexo era doloroso, que estaban teniendo tendencias a infecciones urinarias, que sus penes se estuvieran volviendo secos e irritables, inclusive mostrando señales de lo que los doctores llaman atrofia. Ahora, imagínense que muchos de los doctores han recibido poco o ningún entrenamiento de cómo manejar estos síntomas. Y cuando surgía este tema en las consultas, a veces le decían a sus pacientes que era un proceso natural y que eso debía ser suficiente consuelo. Ahora imagínense que hay un tratamiento para todos estos síntomas que los doctores regularmente dejan pasar por debajo de la mesa. El escenario parece improbable y sin embargo es un retrato exacto de lo que está pasando con el tratamiento de la menopausia en las mujeres. Hay tratamiento, no es ninguna oscuridad y ninguna locura enterrada en manuales, está allí, se llama tratamiento de terapia hormonal menopausal que ayuda a suavizar el efecto de los calorones, la disrupción del sueño y posiblemente la depresión y los dolores de articulaciones. Disminuye el riesgo de diabetes y protege contra la osteoporosis. Y también ayuda a prevenir y a tratar el síndrome menopausal genitourinario, que es una cantidad de síntomas, incluidas las infecciones urinarias y dolor durante el sexo, que afecta a casi la mitad de las mujeres postmenopáusicas. Bueno, la terapia hormonal menopausal, que era lo más común prescribido en Estados Unidos en los 90, cuando 15 millones de mujeres al año estaban recibiendo prescripciones para poder usar este tratamiento, se detiene en el 2002 con un estudio que se centra en mujeres por encima de 60 años, encuentra que tienen síntomas o posibilidades de efectos secundarios que tienen que ver con elementos cardíacos, cáncer cervical, etc. Y empieza a desestimularse este tratamiento en función de unos datos que nada tienen que ver con la población normal, inclusive la población de las mujeres premenopáusicas que están empezando a buscar ya tratamientos antes de que llegue el asunto para ya estar montadas sobre el tratamiento y ahorrarse un dolor, una incomodidad, una cantidad de síntomas que nadie quiere vivir. Pues bien, esto es lo que este artículo escribe. Escribe que
a partir del 2002 hay docenas de estudios que han demostrado que las mujeres por debajo de los 60 años tienen toda la posibilidad de mejorar con este tratamiento, pero sigue siendo o sigue manteniéndose el fantasma de los resultados que dio aquel primer estudio, que de alguna manera le pusieron una pausa al tema hormonal. Fíjate, la semana que viene, perdón, va a salir un especial del Día de la Mujer que hice con Poli y con Ingrid. Y yo a veces podía ser, no diría crítico, pero ciertamente me llamaba la atención el nivel de animadversión de Poli con ciertos issues. O el nivel de molestia de Ingrid con ciertos temas. No que para mí no fueran molestos, pero inclusive conociendo, como me ha tocado conocer por todo lo vivido, los casos de muchas mujeres que se me han acercado y me han explicado muchas cosas, había asuntos en los que decía, bueno, pero tampoco, y entiendo precisamente la rabia ahora, como nunca, porque a medida que leía este artículo y veía que 85% de las mujeres sienten síntomas menopausales, y que hay doctoras como Rebecca Thurston en la Universidad de Pittsburgh y muchos otros que dicen a estas mujeres no les han recetado lo que les tienen que recetar, las tienen pasando dolor, y uno de los argumentos que utilizan los doctores es, pero mi amor, si al fin y al cabo eso es natural, vive tu cosa tranquila, ya está. Y tú dices, coño, ¿cómo no se han arrechado a un nivel demencial? Tenemos una alta tolerancia cultural para el sufrimiento femenino. Así dice Thurston. No se considera que el sufrimiento femenino es importante cuando es parte de lo que el doctor o doctora felizmente llama la naturaleza. Robert Wilson escribió en 1966, este ginecólogo, un libro que se llamaba Feminine Forever. Y es el comienzo de la relación de las mujeres con la terapia hormonal. Era un libro bastante audaz para su momento. Reconocía que el placer sexual era una prioridad para las mujeres y también trataba el cuerpo femenino como algo que había que mantener generoso en el área sexual, y por eso es que sugería las hormonas. No era que también, pero es que ya a los 60 había un pana que nos quería tanto, que nos estaba sugiriendo la terapia hormonal. Claro, porque él consideraba que cómo se van a quedar los hombres sin aquello que para ellos es esencial. No, las mujeres tienen que estar, y la frase aquí es, las mujeres tienen que estar en una condición de ser, abro comillas, más generosas, cierro comillas, sexualmente, abro comillas, y más fácil vivir con ellas. O sea, es por el hombre. Décadas más tarde, surgió además que Wilson había recibido financiamiento de la compañía farmacéutica que vendía Premarin. Yo trato de no meterme con farma, porque primero ya todo el mundo le ha dado. Y además es la puertica perfecta para conspiranoia. Es la puertica perfecta para, no, ¿y sabes qué más han hecho las farmacéuticas? Pero en este caso me parece interesante ver los antecedentes. Ya nos hablaban de una visión en la cual el verdadero interés de la mujer no era lo que estaba siendo tomado en cuenta. Y bueno, varios autores, doctoras, etcétera, echan el cuento de cómo no se recomendaba este tratamiento, no se consideraba normal, y que se asombran cuando se tiene acceso a la verdadera estadística y al hecho de que esto obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Jack Roxo, un epidemiólogo que era director encargado del Centro para The Women's Health Institute, el Instituto de la Salud de la Mujer, que comenzó en los años 60 prácticamente, le dijo una vez a la prensa que el estudio que había encontrado tanto los efectos adversos como los beneficios de la terapia de hormonas existía, pero que los efectos adversos eran mayores que los beneficios. Y es la opinión de este tipo. En ese momento, lo que se queda en la mente de muchísimas personas, lo que sale en los distintos shows de noticias y revistas mañaneras en ese momento. Y luego surgen
autoras como Ann Curry, que empiezan a entrevistar a todo el mundo y se dan cuenta de que en realidad esto se trataba de un estudio que fue hecho donde el centro de la muestra eran mujeres con más de 60 años. Esto me llama tanto la atención porque cuando se trata del tratamiento hormonal para hombres, es casi que un deporte. ¿Tú te quieres inyectar testosterona? Vente. Pero ya yo no tengo andropausia todavía, no importa, porque te sientas más joven, más energético. Vas a esperar la andropausia. Pero en el caso de esta terapia hormonal, con un solo estudio, con una muestra dudosa, se paró y se ha parado hasta prácticamente hace nada el tratamiento que hubiera hecho que millones de mujeres pudieran llevar de una manera mucho más digna, mucho más relajada, algo que les venden como, bueno, ese es el dolor que tú tienes que sufrir, porque tú sabes que Dios no joda. Pero de verdad. Pues muy bien, aquí dejo este artículo que es de alto interés. Otro de los asuntos, por supuesto, es cómo las aseguradoras, cuando vieron este estudio, dijeron, nosotros no pagamos tratamientos hormonales. Y en este momento hay pues mucha más información, sobre todo del Instituto de la Salud Femenina en Estados Unidos, donde se combina estrógeno con progestina y se ve solamente riesgos después de 5 años en las hormonas e incluso hasta 20 años después, la tasa de mortalidad de las mujeres que tomaron las hormonas no era más alta que el grupo control. Y aunque aparecieron algunos riesgos para las mujeres por encima de los 60 años, la realidad es que las mujeres por debajo de 60 quedaron por fuera de todo esto. En el 2003 ya empezaron a aparecer otros estudios, pero a pesar de que salían estos estudios, y yo creo que aquí lo podemos comparar con lo que ocurrió con la energía nuclear luego de la película de China Syndrome y de Chernobyl. Y bueno, obviamente del Mirror Island, el estallido de esa planta. Ay, bostecé, no sé por qué. ¿Por qué voy a bostezar? Porque son las 1:40 de la mañana. Quizás. Bueno, en todo caso decía que les doy chance para que bostecen ustedes. Uh-huh. Esa película, ese accidente en la planta nuclear de One Mile Island, perdón, de Chernobyl, retrasó el retomar la energía nuclear como una fuente posible, sobre todo en la transición hacia energías más limpias. Y esto aquí ocurre también. Solo que no puedo dejar de pensar que hay un sesgo machista, rudo, en como doctor, que te vengan un pocotón de mujeres y tú sigas diciendo, no, es que mira, hay un estudio que dijo que no y ya yo no te puedo recetar eso. Aguanta mamita. Aguanta mamita. Eso es parte de ser mujer, del milagro de ser mujer. Y además, en este momento hay no solamente estudios que nos dicen que este tratamiento es bueno, sino hay además nuevas formas de que tu cuerpo absorba las hormonas que son todavía menos invasivas que las que se tenían en los años 2000 cuando se hizo el estudio. O en este momento hay inclusive modos de bypasearte el hígado utilizando la vía transdermal, el parche de hormonas que no llega a tu hígado, con lo cual se elimina el riesgo de coágulos de los cuales se hablaba en los estudios. Las conversaciones sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos requieren además más que los 15 minutos que el médico de tu seguro te va a dar y que te van a permitir reembolsar. Y la misma directora de ginecología obstetricia de la Universidad de Colorado, Santoro, dice, tú eres constantemente estimulado para que no estés donde se pierde dinero. Tú no puedes pasarte media hora en una consulta con una gente que viene por menopausia cuando podríamos hacer un dineral contigo si estuvieras operando. Entonces, de nuevo, yo no voy a hablar en contra del capital. Les recuerdo, creo en el mercado. No creo en la centralización de la economía. Pero aquí es cuando lo llevamos a esos lugares donde tú dices, no, coño, no. No, en el área de la salud seguimos teniendo este problema. El director de obstetricia y ginecología de Yale dice que
por lo menos la mitad de los ginecólogos en este momento tienen menos de 50 años. Eso quiere decir que ellos comenzaron a hacer su residencia como médicos después de la publicación de ese estudio del Women's Health Institute y probablemente no han tenido alguien que les diga, mira, tú sabes que hay un tratamiento para la menopausia y lo puedes utilizar. ¿Ok? Aquí están quejándose. Yo sé que no les gusta que mencione el Twitch a todos los demás, pero quejándose que si tiene lag, que si no tiene lag. Por eso es que la gente lo está viendo en YouTube. Y por eso yo voy a tener que pegarme un curso todo el fin de semana de Twitch a ver qué carajo es lo que estoy haciendo que hace que se retrase. Y no es nuestro internet. Vamos a hacer el test. Si yo hago un test de internet para ver la velocidad, no es el internet. Yo tengo mi internet haciendo su tarea como debe ser y es de fibra y en este momento tiene de descarga 280 megabytes per second para que te la raspees. Y vamos a ver cuánto tiene de subida. Pero lo digo porque a veces se ponen aquí a pegarme gritos. Y pues no sé, será otra laptop. Bueno, suscríbanse al Patreon. Miren, de subida está en 187 megas, 160 megabytes per second. Entonces vamos a relajarnos. Vamos a seguir con la noticia. Y esta, pues entonces se las dejo. Déjame buscar que creo que había una última cita que me gustaría darles. 70 a 80% de las mujeres que tienen, por ejemplo, las calenturas, los famosos hot flashes, 60 a 80% de las mujeres tienen estas calenturas que vienen con la menopausia. Sin embargo, todavía los investigadores no saben si es un efecto físico o un efecto de un cambio en el cerebro que te hace creer que tienes todo este calor. De nuevo, hay cosas que simplemente no estudiamos porque... Y además me llama la atención que no lo estudian cuando... Aquí es donde sí debería funcionar el mercado. Claro que hay un mercado para medicina para la menopausia. Pero aquí te das cuenta que no es el mercado el que falla. Falla es el prejuicio del médico que dice, no mamita, pero de verdad, por favor, viva su cosa natural. Cualquiera que sea la investigación en hormonas y el cerebro que se enfoque en mujeres postmenopausiales y cualquier investigación que exista no termina de hacer un test completo para ver qué se puede hacer con las mujeres en la perimenopausia, es decir, antes. Y para todos los entrevistados aquí, esto es una locura. En el vacío de información que existe al respecto, sí se ha desarrollado una industria de bienestar para la mujer con menopausia, llena de productos que los doctores simplemente dicen, mira, son pociones y lociones. Solamente ahora, luego de que se han empezado a corregir lo que planteó aquel estudio, aparecen una nueva cantidad de compañías que están buscando tratamientos aprobados por la FDA, incluida la terapia hormonal, y se están moviendo. Por ejemplo, MIDI Health ofrece acceso a doctores entrenados especialmente en el área de la menopausia, obviamente entrevistas virtuales para que les puedan prescribir, hacer la prescripción de hormonas, hacerles el récipe de hormonas y que sea cubierto por lo menos en parte por el seguro. Pero todavía estamos en esta etapa en la que, pero de verdad hay que buscar maneras de que esto sea mejor para la mujer. Y después se asombran. Es el momento de hacer un corte para tomar café.